Señores, quiero que le presten atención muy importante a esta parte de este análisis. En 1931, Trujillo había pronunciado un discurso en Dajabón donde señalaba la necesidad de mejorar las condiciones de la vida de la zona, para la cual consideró que se hacía necesario establecer la división definitiva de la frontera. En 1933, Trujillo se puso en contacto con el presidente haitiano, Estenio Vicente, reuniéndose ambos en diferentes oportunidades para llegar a un acuerdo en 1935. ¿En qué consistía ese acuerdo? En repatriar a los haitianos ubicados en el país, lo cual conllevaba eliminar el intercambio comercial, marital y cultural que practicaban los pobladores fronterizos. A pesar del acuerdo, la situación no había cambiado en lo absoluto para 1937. Entonces, Trujillo pronunció otro discurso en Dajabón otra vez, en el que anunció que adoptaría severas medidas en caso de que los haitianos no abandonaran las regiones que ocupaban ilegalmente en el territorio nacional. ¿Qué resultado trajo esto? Funesto. En octubre de 1937 se produjo la matanza de los haitianos. Este hecho fue la consecuencia de varios debates y lucha de muchos gobernantes dominicanos por tener el control de la frontera con Haití. Trujillo aplicó el programa Dominicanización de la Frontera para ocupar y mantener la presencia de dominicanos en los pueblos fronterizos, ya que en los mismos había grandes núcleos de haitianos y un control de estos pueblos por los haitianos. Esto repercutió en el orden internacional, esta matanza, como tenía que ser. A esta operación se le dio el nombre de El Corte. Señores, esa matanza, ese corte, coincidió con la llegada de los europeos y de los asiáticos. Y por eso se dice que Trujillo trajo a esas personas para blanquear la frontera. Cosa que yo entiendo que no es así. Porque fíjense dónde se establecieron. Fíjense dónde se establecieron. ¿Y cuáles fueron los pueblos donde se establecieron? Fue para el desarrollo industrial, político, social, arte, cultura y demás. Aprovechó los conocimientos de los europeos. Lo veo yo desde ese punto de vista, no me crean a mí. Ese es mi análisis y espero que se me respete como ustedes tienen lo de ustedes también. Miren, en 1940, Trujillo viaja a Estados Unidos. Ya ahí la economía mundial estaba diferente. Viaja a Estados Unidos y se reúne con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Cordell Hull. Y el 24 de septiembre de 1940 firma el tratado Trujillo-Hull, ratificado el 15 de febrero de 1941, donde paga la deuda externa de la nación y recupera las aduanas dominicanas que aún seguían administradas por el gobierno norteamericano desde la ocupación de 1916. El mundo estaba en bonanza, las cosas estaban buenas. Unos dicen, pero que eso lo hace cualquier gobierno. A Horacio Vázquez le dieron un dinero prestado para desarrollar cosas en el país. Lo que hizo fue gastarlo con los funcionarios en dádiva y para que alardearan su gobierno.
Entonces es un asunto de administración. Durante toda la era de Trujillo se crean una cantidad considerable de empresas a título personal, muchas de ellas, que marcaron el capitalismo moderno y dinamizaron la economía dominicana. Porque donde se crean muchas empresas hay mucho trabajo. Tuvo muchas posesiones, algunas de ellas eran de Trujillo, como se dice que era la fábrica de sal y la carne. La fábrica de sal, que se creó en 1931, generaba unos 400,000 pesos netos anuales, que era un dinero fuerte. La carne, la que proporcionaba ingresos anuales de unos 500,000 pesos, que era mucho dinero para la época. Arroz, prohibió la importación de arroz y solo permitió el consumo del arroz criollo, que muchas de las compañías eran de su propiedad. Señores, la Central Lechera, oigan bien, Compañía Anónima Tabacalera, Fábrica Dominicana de Calzado, Pinturas Dominicanas, Ingenio Porvenir, Osama, Amistad, Monteplata, Barahona, Consuelo, Quiqueya, Boca Chica, Las Pajas, Santa Fe, Catarey, Río Jaina, Seguro San Rafael, Licorera Altagracia, Sociedad Industrial Dominicana, Refinería de Aceite de Algodón, Molinos Dominicanos, Fábrica Dominicana de Cemento, Fábrica de Saco y Cordelería, lo que se conocía como Fasaco, la Fábrica de Vidrio, Industria Nacional del Papel, Atlas Comercial, Caribbean Motor, Compañía Dominicana de Aviación, teníamos nuestra Compañía Dominicana de Aviación estatal. La Ferretería RI, Periódico La Nación, Industria Caubera, Aserradero Santelice, Naviera Dominicana, Industrias Nigua, Industria Manicera y muchas otras más. Vamos a hacer un ejercicio así rapidito. Vamos a suponer que todas esas empresas fueran de Trujillo, que todas fueran de él. Cuando matan a Trujillo, todo eso pasó a mano del Estado. ¿Dónde está hoy en día? ¿Dónde están esas empresas? Porque el Estado, cuando matan a Trujillo, el Estado dominicano era un Estado súper poderoso, con muchas industrias, con mucha tierra, todas esas tierras de los ingenios, con ingenios trabajando, con esos ingenios que tenían maquinaria extraordinaria, ricos, poderosos, en capitales de todo orden, una industria ganadera espectacular que tenían esos ingenios. Entonces, ¿dónde fue a parar todo eso? ¿Dónde fue a parar todo eso? De ese Estado poderoso a ser hoy en día un Estado miserable que cualquiera lo para y lo arrodilla. ¿Dónde están esas empresas? Ok, era todo del dictador, pero matan al dictador. ¿Dónde están esos bienes? ¿Dónde fueron a dar esos bienes? No lo tiene el Estado dominicano. ¿Dónde quedaron? Se lo fumaron. Se fumaron esos bienes que eran del Estado dominicano. Miren qué cosa más chula. Vamos a ver entonces en obras públicas qué hizo la era de Trujillo. Esa era cruel. En las obras más importantes, vamos a señalar, miren, estaba la avenida George Washington, Parque Ramfis, que se llamaba en ese momento, Hotel Nacional, que hoy se le llama Jaragua, el campus de la Universidad de Santo Domingo, que se hizo en 1942, el matadero público, hoteles del Estado en cada provincia, había un hotel del Estado dominicano. ¿Dónde están? El conjunto de edificios para la Secretaría de Estado que están ahí todavía, el hipódromo Perla Antillana, el matadero nacional, el hipódromo Perla Antillana, donde está hoy en día la Plaza de la Salud. Ese era el hipódromo Perla Antillana, que recuerdo que tuvo ahí hasta los otros días una estatua de una yegua que se llamaba Discayagua. Eso tiene unas historias que después quizás contaremos en alguno de los programas. Estuvo ahí hasta los otros días.
Entonces, Matadero Nacional, Mercado Modelo, ese que está en la Mella, las sedes de los partidos, del Partido Dominicano casi en todos los pueblos, el Palacio Nacional, Mercado Modelo, el Palacio de Justicia, el Palacio de las Comunicaciones, el Estadio de Béisbol La Normal, el Instituto Agrícola Nacional, conocido hoy como Loyola, en San Cristóbal, el Palacio Presidencial, que lo hizo el arquitecto Guido Alexander en el 47, el Palacio de Radio y Televisión Dominicana, la Secretaría de Educación y Bellas Artes, el Monumento de los Héroes en Santiago, la sede del Banco de Reserva, el Estadio Trujillo, que hoy se conoce como Estadio Quiqueya, la sede del Banco Central, el Palacio de Bellas Artes, ayúdenme ustedes, el conjunto de la Feria de la Paz y la confraternidad del mundo libre, como se le llamó, que eso es la feria allá abajo, en el Malecón, el Hotel Paz, el Hotel Embajador, el nuevo aeropuerto Punta Caucedo, que es el aeropuerto que está ahí hoy en día. Inició la Basílica Nuestra Señora de la Altagracia, recintos militares, escuelas, monumentos, aeropuertos, puertos, carreteras, puentes, en todo el territorio nacional, que quedan muchos todavía de ahí que no lo han vendido como chatarra, que debieron haber prevalecido como parte de la arquitectura dominicana. Viviendas de interés social como el ensanche Luperón, el ensanche Osama y todos esos ensanches de esa época. Y una larga lista de obras variadas de carácter público en todo el territorio nacional. Una parte, si no pasamos 3 horas más haciendo un programa de la obras de Trujillo. Al momento de su muerte, el dictador tenía planes importantes para la ciudad de Santo Domingo. Aspiraba a desarrollar todo el territorio disponible del antiguo aeropuerto General Andrews, que es donde está hoy el Estadio Olímpico. Iniciar nuevos barrios para la clase trabajadora, liberar la incipiente ocupación de las márgenes del río Osama, que se empezó a ocupar en ese tiempo ahí. Tal y como expresa Jesús de Galíndez. Jesús de Galíndez, para los que conocen, era un exiliado vasco, español, profesor universitario y víctima de la tiranía. Por eso le digo que esa inmigración europea que vino a República Dominicana hizo aporte extraordinario. Y yo, siendo europeo, yo protestara cuando dicen que Trujillo trajo a los europeos a encatarse en República Dominicana para blanquear la frontera. Yo como europeo protestara, porque no son animales, fueron personas que hicieron grandes aportes a la República Dominicana en todos los órdenes, Entonces, Jesús de Galíndez, como le decía, era un exiliado vasco, español, profesor universitario y fue víctima de la tiranía también, porque se opuso a la tiranía. Como terminaba, muchas mentes lúcidas terminaron asesinados durante la tiranía. Era una dictadura. Y decía Galíndez, la dictadura no era una tiranía de las del pasado, a la vieja usanza. Y ya ustedes lo pueden ver con todo lo que estamos diciendo. Sino que se sustentaba aparentemente en el cumplimiento de los acuerdos internacionales y de las leyes nacionales. No ha de extrañar por qué la República Dominicana suscribió la Conferencia de San Francisco, la que dio origen a la Organización de las Naciones Unidas. Igualmente era miembro de la Organización de Estados Americanos. Señores, era como dice Galíndez, no era una dictadura, de esa dictadura vieja, de la vieja usanza. Era una dictadura estratégicamente bien montada, por eso duró el tiempo que duró. Durante 31 años, todos los estamentos del Estado
aparentemente funcionaban sin ningún tipo de violación, decía Galinde. Toda tortura o condena era borrada, negada. Una muerte era encubierta en un accidente o sus supuestos autores encarcelados. Miles de personas perdieron la vida durante su gestión y otros tantos tuvieron que exiliarse para no sufrir la misma suerte. Pero lo que quiero que veamos, señores, en este análisis, sin pasiones, por eso ese recorrido en el tiempo y en la parte de lo que pasaba en el mundo y de lo que pasaba aquí, dentro de República Dominicana, pero sobre todo de lo que pasaba en la esfera mundial. ¿Por qué llegó la dictadura? ¿Por qué llegó esa dictadura cruel, violenta y en algunos aspectos que desarrolló gran parte de la vida de la República Dominicana? Y que eso que dejó la tiranía, esa tiranía cruel, los gobiernos que lo sucedieron no lo supieron aprovechar y se lo fumaron. Esos bienes del Estado se lo fumaron los gobiernos que sucedieron a Rafael Leónidas Trujillo. Esos bienes que le costó tanta sangre al pueblo dominicano, señores. ¿Por qué hoy en día la figura de Trujillo sigue tan vigente en la mente de los dominicanos? ¿Por qué? Contéstenlo ustedes, que yo no lo voy a contestar. ¿Por qué los dominicanos aclaman su presencia ante un Estado que se debilita en cada gobierno que lo administra? ¿Por qué? ¿Por qué las generaciones de gobernantes democráticos que lo sucedieron no han podido enterrar la figura tiránica de Trujillo? ¿Por qué no han podido enterrar a los gobernantes? Y sigue esa figura de Trujillo deambulando en el pensamiento y en el accionar político y social en la República Dominicana. ¿Por qué? Contéstenlo ustedes. ¿Por qué el fantasma de Trujillo se agiganta en el caos de la gobernabilidad de la nación dominicana? ¿Por qué esa figura que debió enterrarse el 30 de mayo de 1961 sigue habitando en el accionar político de la República y social, mental de la política en República Dominicana? ¿Por qué? La respuesta a todo esto, señores, la tienen solo ustedes. Déjenla en sus comentarios, escríbanlo, escriban sus pensamientos, su contenido, y seamos todos parte de esta historia. Aunque brinque, salte o patalee, tus minutos serán contados en la historia de tu vida. Porque de aquí nadie, absolutamente nadie sale vivo, y más con estos apagones en este calor de verano.